que nos va a permitir, una anécdota, y en un minuto porque tengo que estar en Almendralejo a las 10 de la noche. Una anécdota. Ayer estuve en Lisboa, invitado por la Caixa General de Depósitos y la Cámara de Comercio de Portugal y la Cámara de Comercio de España. Invitaron de España a dos comunidades, a Madrid y a Extremadura. Claro, ustedes se pueden imaginar, casi con 200 empresarios, la puesta en escena de la Comunidad de Madrid, destino de inversión. Bien, pues les tengo que decir que cuando terminamos de hacer nosotros nuestra exposición, no se puede imaginar la gente que viene a felicitar. Y se lo dije al compañero de la Comunidad de Madrid, nosotros no queremos competir con Madrid, porque Madrid y Extremadura no tienen nada que ver, nada. Y él en su intervención, entre otras cosas, comentaba, hay comunidades donde se posicionan las huertas solares y otras comunidades que tenemos los centros de I+D. Digo, compañeros, el centro de I+D de energías renovables, hispano-portugués y de proyección internacional, no lo va a tener Madrid, lo va a tener Extremadura. Lo va a tener Extremadura. Y además, vamos a proyectar, porque ya está aprobado con una sociedad mercantil, la ciudad de la salud que va a estar en Cáceres, en el polo universitario de Cáceres, en el Parque Científico de Nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este tiempo es tiempo de oportunidad. Y yo no sé si estarás de acuerdo, Paco, conmigo, pero yo soy de la idea que en tiempos tumultuosos, de incertidumbre y de inseguridad, es tiempo de oportunidad. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Y que ese momento también es necesario hacer cambios internos. Y hay muchas veces que hay que trabajar más de puertas para adentro que de puertas para afuera. Porque las pilas y la competitividad y la modernidad tienen que pasar no solamente por las empresas, tienen que pasar por las administraciones públicas, por las organizaciones empresariales, por los sindicatos. Todos nos tenemos que poner las pilas y estar a la altura de las circunstancias y de las demandas de los ciudadanos de las empresas. Y por tanto, como en tiempos de bonanza es muy difícil hacer, en tiempo como hemos tenido, incorporar cambios estructurales, cambios absolutamente necesarios, ahora es tiempo para hacerlo. Y si no lo hacemos ahora, habremos perdido una oportunidad como jamás la hemos tenido. Porque en este año vamos a inaugurar eso que le he dicho, pero vamos a inaugurar 4 centros tecnológicos del Estado y algunos nuestros. Y vamos a tener un sistema con una ley que va a entrar en la Asamblea antes del verano, de la Ley de la Ciencia y la Tecnología, que va a poder formalizar un sistema de I+D, un sistema tecnológico y a disposición de los recursos que van a permitir a Extremadura empezar a incorporar a sus empresas, a su tejido productivo, esas variables que son absolutamente determinantes. Porque cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de productividad y hablamos de innovación, que nadie se equivoque. La competitividad y la productividad, el instrumento idóneo, puede haber otro, obviamente, pero el instrumento idóneo es la innovación. Y para innovar no es suficiente la I+D, no lo es, no lo es. Es suficiente, pero no lo que palía o realmente soluciona el problema. Ahí necesitamos otros factores que estamos trabajando en ello, como por ejemplo la internacionalización de las empresas. Voy a ir a Almendralejo ahora, que nos dan un premio, por cierto, según la Asociación de Vinicultores, para, por lo bien que hacemos, una parte de la consejería que es la internacionalización. Nosotros hemos puesto en marcha el primer plan de internacionalización de Extremadura. Y le decimos a las empresas, hoy cualquier empresa que se precie tiene que tener una vocación desde el principio de ser internacional, independientemente de su tamaño, independientemente del sector donde esté. Y hoy voy a decir también en ese foro que aquellas empresas que apostaron hace algunos años por salir al exterior, por salir al mercado, hoy están bien. Y aquellas empresas que no salieron por las circunstancias que fuesen, hoy tienen problemas. Claro que es complicado, pero las administraciones tenemos que saber hacer muy bien los diagnósticos, tener un conocimiento real, exhaustivo y riguroso del entorno en el que nos movemos y priorizar aquellas acciones que benefician a los ciudadanos y a las empresas. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Junta de Extremadura. Es verdad que se nos puede achacar que estas medidas que estamos poniendo en marcha no
erradicado el problema, que el impacto en sectores como el de la construcción está siendo devastador, pero es verdad que aquí tenemos sectores que están funcionando muy bien. Y Paco, tú tienes ahí los datos, y Extremadura está haciendo muy bien su deber. Y hay que decir que el año pasado cerramos el año por encima de la media nacional y por encima de la media europea. Y que nada más y nada menos incrementamos nuestra aportación con respecto al 2007 casi en un 20%. La primera comunidad de España. Es que no, ya te puse. No, termino. Con lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y que no nos podemos sentir satisfechos y conformes. Pero lo que sí hay que decir también, que de esto vamos a salir, pero tendremos que salir todos juntos. No es tiempo ni de partidismo, ni de localismo, ni de individualismo, ni sectarismo siquiera. Ahora hay que arrimar el hombro todos y decir, yo salgo, pero salgo contigo, contigo, contigo. Y ese es el mensaje que estamos trasladando a nuestros empresarios. Y ya, si tuviese más tiempo, le diría cuáles son los éxitos que estamos teniendo con una sociedad comercializadora, que es el germen, la semilla de esa cooperativa única que siempre ha hablado Rodríguez Ibarra, donde hay 5 cooperativas que ya se han unido, con una marca única que está saliendo a vender a nivel nacional e internacional, con un grupo exclusivamente de comerciales expertos en marketing nacional e internacional y en mercado exterior, y que están vendiendo aceite, están vendiendo aceitunas, están vendiendo licores y ahora van a incorporarse al sector de la miel. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y esa mentalidad de acción conjunta es la que tenemos que inculcar a todos. Los primeros también nosotros. Por eso desde el principio nuestro presidente Fernández Varas dijo que aquí este proyecto es de todos y todos tenemos que participar en él. Y por eso es tan importante el diálogo social y por eso es tan importante que las organizaciones empresariales, que los sindicatos, que la CEMPER estén en esos proyectos absolutamente imprescindibles y absolutamente alineados. Porque si no fuese así, nosotros solos ni podemos suplantar a las empresas, ni podemos suplantar a los sindicatos, ni podemos suplantar a las entidades financieras. Muchísimas gracias, les dejo con Paco Maruán, que ha sido... Muchas gracias. Vamos a ver. Hay una cosa que el pesimismo tiene bastantes planos y tiene bastantes manifestaciones. Y uno de los planos y una de las manifestaciones es la de identificar a España con el inmobiliario. Que por cierto, es una actitud muy frecuente, hombre, y excesivamente sesgada. Porque el inmobiliario en España ha sido muy importante. Y desde luego en España se han, en el periodo que va desde el año 97-98 para acá, ha sido un factor que ha adquirido peso dentro de nuestra economía. Pero hoy es injusto completamente identificar la España económica con el negocio inmobiliario. En España hoy hay, en una serie de sectores importantes, como puede ser el de la telecomunicación, el de la energía, el de la alimentación, el de la banca, el medioambiental, la siderúrgica, las infraestructuras, la confección o la moda, una serie importante de actividades. Y luego hay un hecho que a mí me gustaría poder decirlo hoy aquí. Si uno sale a la luz pública y dice, pues hombre, ¿de qué hemos hablado? Pues eso, de que en los Estados Unidos la Reserva Federal ha inyectado dinero a tutiplén. De que en AIG hay un conjunto de individuos que de alguna manera cuando estaban siendo objeto de una intervención con el dinero de los contribuyentes se quedaron con el dinero de los contribuyentes o se pusieron un bonus especial. Pero hay una noticia positiva en el día de hoy, una noticia positiva que ha ocurrido aquí, y es que algunos trabajadores españoles han decidido evitar un fenómeno de deslocalización con un referéndum. Que ahí lo que se discutía, en el fondo es, ¿la fábrica de Martorell se va o no se va? ¿Se queda en Martorell o se la llevan los de la Volkswagen a Bratislava? Bueno, pues aquí hay un hecho que se ha producido y es que los trabajadores españoles hacen un esfuerzo en esa dirección. Pero es que es compatible o es complementario del esfuerzo que están haciendo en esa misma zona los de Nissan. Nissan estaba pensando en llevarse una parte de sus instalaciones a Marruecos y fabricar allí un pequeño volumen. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
primero, que este país tiene activos. Y el principal activo que tiene es su gente. Primero, que es un país que tiene recursos y que ha sido capaz de diversificar su presencia en el mundo en una docena o en dos docenas de sectores industriales. Ya hablaba bien de las posibilidades que tiene en el mundo de la energía. Y en tercer lugar, oiga, que las crisis tienen una característica y es que te descubren los defectos. Claro, es verdad. Si todo lo que tenías, la espuma que había habido y que te permitía acelerar determinadas cosas, quedan al descubierto, pero quedan al descubierto las cosas malas y algunas cosas buenas. Entonces nosotros de esta tenemos que salir y tenemos que salir optimizando este tipo de cosas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho tres cosas, así. Primero, evitar tener un problema financiero. Lo que nos faltaba en este momento es que a la crisis real le añadiéramos una crisis financiera. Primer tema. Hombre, ¿se puede sacar pecho? El justo. Después de 20 meses todavía no hay ninguna caja, ningún banco que haya ido a la UBI. Que a lo mejor van. De momento lo que hemos hecho no nos ha costado dinero. Es más, le hemos sacado dinero. Poquito dinero, pero 600 millones de euros. Pero, primero, a lo mejor mañana me tengo que decir de esto. Si me tengo que decir, pues me desdigo y lo justifico por qué. Pero de momento no ha habido un colapso, ni ha habido intervenciones, ni ha habido que recapitalizar a bancos. Segundo, hemos puesto en marcha una cosa inteligente, de verdad. Es decir, que se le ocurrió a un tío que pensaba, decía, mire, yo quiero llegar con la inversión al suelo. Y eso se ha cachondeado de él el PP, pues no es justo, porque sus alcaldes van a carajos acá buscando inversiones para hacer compatible los intereses de pequeños y medianos empresarios en el mundo local con trabajadores desocupados. Y además tenemos 22.000 millones más en inversión pública. O sea, en este momento hay 33.000 millones de recursos en esa dirección. Eso lo hemos hecho. Y luego hemos tratado de que pues, los becarios, los pensionistas, los discapacitados, los dependientes, pudieran decir, aquí hay un gobierno que se preocupa de nosotros y dedica el 52% del gasto a gasto social. Pero nosotros esas tres cosas que las hemos hecho y las estamos haciendo y habrá que seguir manteniéndolo durante algún tiempo, son actuaciones que, como dirían los economistas, actúan por el lado de la demanda. Pero la consejera no ha dicho otra cosa, que hay que complementar, no ha dicho otra cosa, que hay que complementar las actuaciones por el lado de la demanda con reformas, con problemas por el lado de la oferta. Tenemos que saber qué queremos ser de mayor y a qué queremos dedicarnos. Y este mundo que teníamos ni era muy bello ni era muy justo, pero tenía unas normas que eran relativamente duras de cumplir. Y es que la productividad se convierte en un elemento muy importante, que si no lo es todo, en el corto plazo lo es en el medio plazo, porque de la eficacia del sistema productivo es de la que depende el que se genere un excedente suficiente como para que se pueda hacer tareas de distribución y tareas de crecimiento. Entonces, la respuesta que tiene que saber la sociedad española es que tiene que definir una serie de campos. Y los campos van a estar ahí, en el conocimiento, en la innovación, en la tecnología, en el I+D. Y de alguna manera, y lo tiene que decir un partido como el nuestro, nosotros tendríamos, porque tiene más mérito, o porque tiene el mérito de la modernidad y de la gente que quiere sacar este país adelante en la buena dirección, en el equilibrio entre el crecimiento y la distribución. Pero nosotros tenemos que hacer empresas que resulten empresas eficientes en los sectores que se van a ser punteros en el próximo futuro. ¿Cuánto se va a tardar? Un poquito. Y luego hay un fenómeno que yo no me importa decirlo. Nosotros hemos preparado una parte muy importante de la mano de obra en actividades vinculadas al inmobiliario, sí. Y ahora tenemos que transformar una parte importante de nuestra mano de obra en actividades vinculadas a la tecnología. Las mismas personas seguramente no son intercambiables, pero hay una tarea muy fuerte que hacer. Aquí,
yo que voy y vengo y que lo veo, aquí se han hecho 3 cosas muy importantes en Extremadura en los últimos 15 o 20 años. Y de los cuales los extremeños tienen poca percepción, pero deberían tenerla más. Aquí, durante un tiempo, se hizo la mejor política de vivienda que se estaba haciendo en España. Y no lo hacía ninguna comunidad autónoma, también como nosotros. También como nosotros. Aquí se montó un sistema de protección en sanidad que es el lujo, bueno, me han dicho, el anhelo de algunos dirigentes de esta tierra. Y lo materializaron. Y es un pedazo de mecanismo de protección social de la gente en los momentos difíciles, no del puntero, sino del conjunto de la gente. Y eso dice mucho de la entidad ideológica de esta organización. Pero lo más importante que hemos hecho nosotros aquí es el ratón. Y yo soy de la galaxia Gutenberg, yo no sé manejar esos chismes. Pero lo más importante, cuando uno va a los pueblos de Extremadura, yo recuerdo todavía con emoción la primera vez que yo fui a un monasterio y andábamos allí, íbamos a dar una charla en un salón y tal, y había unos chiquitos metidos arriba con unos PC. Y había otro que les enseñaba, estaban enseñándole a entrar en aquel chisme. El viernes pasado, en Medellín, hicimos nuestro trabajo, más o menos como aquí, pero había, al final, al lado, había un monitor y había 15 o 20 críos que estaban entrando en el internet y estaban resolviendo las cuestiones que tenían que rendir al día siguiente en el colegio. Ese trabajo, ese es un trabajo que nos va a permitir a nosotros hacerlo bellatamente, ¿verdad? Pues vamos a intentar construir una base que nos permita saber que se saldrá de la crisis, habrá cambios cualitativos. Donde más cambios cualitativos se van a producir es donde más se haya castigado la crisis. Nosotros, hay sectores que no merecerá la pena volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Tenemos que buscar una correcta asignación de recursos, pero esa correcta asignación de recursos pasa por la educación y por la tecnología. Y ahí, para llegar a eso, cuando superemos la tiranía del instante, que es una tiranía en la cual estamos embarcados desde abril del año 2008, o sea, llevamos un año en la tiranía del instante y que tendrá fenómenos seguramente notorios en las próximas semanas, porque el poner las cosas en su sitio no es sencillo. Cuando esto se pueda producir, desde luego este país tiene que coger un conjunto de reformas y tiene que establecer un conjunto de prioridades. Y las reformas y las prioridades van mucho más por el tipo de acción política y de políticas económicas que ha dicho la consejera que, desde luego, de lo que estaba haciendo anteriormente. La charla estaba así un poco complicada, pero yo estoy muy a gusto. Aquí nos echan, y eso es una gran virtud de esta casa, que nos echan en un tiempo. Pero si alguien quiere, en la medida que yo sepa, en la medida que yo pueda, aclarar alguna cuestión, yo estaré encantado en que recuperemos la normalidad y que podamos discutir de este tipo de problemas, que es verdad, como decía, que nos tienen un poco atenazados el corazón. Y que uno dice, Dios santo, ¿qué pasará? Porque pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo pasa en España ya, no te libras ya. Pero bueno, si alguien tiene alguna curiosidad, yo estaré encantado de poder resolver. ¿Hay alguna pregunta para el compañero? Allí el compañero de... Oye. Yo quisiera plantearte, si en una familia los hijos viven, consumen, gastan y al cabo de un año la familia debe no sé cuántos millones de pesos o euros, hay un problema de control. ¿Hay un problema? De control, ¿no? Sí. Lógicamente, si en una familia los hijos, que no ganan perras pero manejan dinero, hay un problema de control. ¿Qué ha sucedido o qué causa hay que hay un poder superior a los poderes del Estado que han permitido esta crisis? O por falta de control o porque han dejado decisiones importantes que pertenecen a los gobiernos. Bueno, porque es incomprensible que poderes, que a lo mejor no se sabe quiénes son, hayan originado esta crisis que ahora sufren los representantes de los estados
y pagamos los ciudadanos. Sí, no. Sí, hombre, la verdad es que yo no niego, primero, esta es una crisis que surge en el mundo financiero y que surge en el mundo financiero por una cosa que se llama la innovación financiera, que no tuvo ningún tipo de regulación. Durante muchos años hemos vivido la creencia de que cuanto más mercado hubiera y menos Estado existiera, mejor le iría a los ciudadanos. Y de esos mismos que han estado haciendo han estado permitiendo los excesos del mercado, de golpe y porrazo, se vuelven al Estado y lo que te piden es que metas dinero público en ese tipo de instituciones, porque de la seguridad de las mismas depende de la seguridad de los otros. Yo me he hecho 5 o 6 preguntas de 5 o 6 economistas de primera, puestos a elegir, mejor elegir los buenos que los malos, donde todos tienen la misma historia y dicen, ¿cómo es posible que esto se haya producido? Y es verdad que aquí ha fallado no el regulador, no el supervisor. Aquí se desencadenó una lógica en el sistema que hizo que algunos fueran inmensamente ricos y que ha hecho que se haya producido una picadura monumental de riqueza en todo el mundo. Pero una picadura a unos niveles inimaginables. Hay estudios hechos, la BNP tiene hecho un estudio de lo que le ha costado a los estados la intervención. Y hay un portal, el Bloomberg, donde también lo tiene hecho. Y el ya no también visto Krugman decía el otro día que en Estados Unidos medía el peso de la constricción solo en el sistema financiero. No. Esto es un mecanismo de destrucción generalizada de riqueza que afecta a las empresas, a la vida, al trabajo, a los ahorros de mucha gente. ¿Qué es fallo? Hombre, el fallo, yo me atrevería, pero se lo he dicho una vez a un toro. Oye, mira, no te pongas así, porque yo estoy aquí tratando de arreglar esto. Y el que lo estropeó fueron los tuyos, porque tú eras un neocon y tú defiendes en este Parlamento los intereses de los neocon. Sí, es verdad, pero no es menos cierto que a los que le toca gobernar en cada sitio y en cada lugar, lo que tienen que hacer es tratar de mitigar el coste, y aquí hay personas que lo van a pasar mal, y luego hay personas que no lo van a pasar mal, ojo, y que estamos muy cohibidas, y bastante acojonadas, y que deberíamos ser solidarios, pero solidarios comportándonos con racionalidad, con arreglo a nuestras expectativas. Mire usted, pues, si no nos va a pasar nada, claro, es que uno va al banco, se pone en la cola y dice, señor Marugán, pero ¿y esto cuándo se acaba? ¿Y usted cuándo cree? Claro, uno dice, pues cuando puede. O sea que hay mucha gente sin problemas que está muy preocupada y hay una sobrereacción. Pero bueno, eso no es menos cierto que la política deberíamos volver a recuperarla. Y sin mucha virulencia, sí deberíamos decir a la gente que algunas prácticas y algunas cosas que te dicen que funcionan sin límite, no puede ser. Que el sano ejercicio de los límites es una cosa bastante buena en la vida. Cuando se tiene determinada edad, uno sabe que el sano ejercicio de los límites no pasa nada por inocularlo entre el personal. Ahora, pasaba eso. Era imposible. He puesto un ejemplo al principio, y lo he puesto en términos de negocio bancario. ¿Sí? Tú entrabas hace 3 años en cualquier banco de España y te sacaban el muestrario, y te recibían y te sacaban la gama de productos. Tú ahora entras en cualquier... Entonces, ahí no había problema de riesgo. No había problema de riesgo. Ahora entras en esa misma institución, normalmente ya no está el mismo director, es decir, no está el mismo director, pero ahora lo que te dicen es, oiga, mire usted, nosotros tenemos que hacer una evaluación de los riesgos. Y los que antes no tenían problema de riesgo y no tenían por qué hacer ninguna evaluación, ahora lo que te dicen es que no te pueden conceder un crédito porque el perfil que representas tiene unas características de riesgo y que para superar esas características de riesgo, pues te tienen que pedir el Euribor, más no sé qué, y el último dato que hay, pues que el crédito de consumo estaba al 12%. Bueno, tremendo.
José Alberto Hidalgo quería hacer una pregunta. Sí, bueno, yo en primer lugar, Paco, felicitarte por lo que sabes de economía y sobre todo porque lo explicas de una forma Que se entiende. que se entiende para los que no entendemos de economía, ¿no? Sí. Pero yo me hago una reflexión y también te la pregunto a ti en el sentido de que si realmente lo que se está haciendo a nivel desde la política para solucionar estas situaciones, yo me pregunto si realmente eso es justo que se esté haciendo de esa manera. Ahí me explico. Yo creo que a mí, igual que me imagino que a todos los que estamos aquí, o a casi todos, nos han llegado, en internet están circulando realmente unos cálculos que no sé quién los habrá hecho, de la cantidad de dinero que se está inyectando al sistema financiero mundial, y se hacen los cálculos en el sentido de los ciudadanos que hay en este mundo y lo que nos tocaría a cada ciudadano, ¿no? Ese dinero, ¿no? Eso sí. Son equivocados. Bueno, porque dividen mal. Pero bueno, está bien traído, ¿eh? No, no, Oye, yo planteo ese problema, ¿eh? Sí, los economistas que he citado todos plantean ese problema. Claro, o sea, pero yo también he hecho los cálculos, efectivamente están equivocados las cuentas, ¿no? Pero a lo que voy es, realmente tú has puesto en qué va a desembocar esto, ¿no? En que efectivamente los precios de las cosas vuelvan a ser lo razonable. Pero claro, aquí los ciudadanos nos vamos a encontrar con la siguiente situación, que como se está inyectando el dinero al sistema financiero y al final los ciudadanos vamos a seguir teniendo las mismas deudas que teníamos, aún teniendo el valor de nuestro patrimonio menos valor del que se nos dio por él, con lo cual vamos a tener más deudas que patrimonio para responder de ellas, pues yo me pregunto, ¿por qué no se hace una política más dirigida a los ciudadanos? De que si a mí el Estado me da dinero para que yo, con ese dinero que me da el Estado, se lo meta al banco para aminorar mi deuda con el banco, en vez de que se esté metiendo el dinero a las entidades financieras para resolver sus problemas y los ciudadanos seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos. Correcto. ¿Vale? Todo lo que has dicho, Entonces, todo lo que has dicho es correcto. Claro, entonces, claro, los ciudadanos se están encontrando con situaciones que al final los pobres de la historia vamos a seguir siendo los ciudadanos de a pie y los ciudadanos que tenemos, claro, o sea, y que el sistema financiero se va a salvar, pero aquí se va a empobrecer el mundo y los ciudadanos y se van a crear situaciones muy complicadas a nivel de los ciudadanos. No, vamos a ver, yo creo que, yo no tengo nada que decir en contra de lo que acaba de decir porque creo que es verdad. Creo que esto ha sido un suceso de una magnitud brutal que, de alguna manera, pues, los gobiernos, ¿qué han hecho? Los gobiernos lo primero que han hecho es, si existe, olvídate de los banqueros y de los dueños de los bancos, cosa que es difícil olvidarse. Pero el sistema financiero es como el aceite en los coches. Y claro, tú lo que has querido es que el aceite funcionara en el coche. Porque si no funciona en el coche, de tener una economía con un ágil intercambio, yo citaba una idea que puso en marcha el Bernard, que decía, oiga, mire usted, que no se colapse el sistema. Si el sistema se colapsa, pues pasamos de una economía muy bancarizada a una economía de trueque. Y claro, eso tiene un ejemplo entre nosotros, es decir, dos ejemplos. La gente fue a retirar el pasivo del North Rock y la gente vivió en Argentina el corralito. Entonces, aquí ha habido días del mes de octubre donde los movimientos que habían en las instituciones, en las fuertes y en las no fuertes, eran en Europa y fuera de Europa, en España y fuera de España, de una inseguridad extraordinaria. Entonces, la primera idea que hubo, y en eso se está, porque todavía eso no está resuelto del todo, es que esto se normalice, que funcione. Primer tema. Segundo, en el sistema financiero, la selección de especie va a ser brutal. Va a ser brutal, es decir, eso no lo va a conocer mucha gente. Porque en general, dice, también usted los bancos y tal.
Si cualquiera de nosotros hace el cálculo de la capitalización bursátil de los dos grandes bancos españoles hace 3 años y ahora, es mejor que no lo haga. Si hay accionista, mejor que no lo haga. Mejor no lo haga, ¿eh? O sea, que eso se ha producido, y lo he dicho 2 o 3 veces, se ha producido una desaparición de riqueza financiera y material de una manera extraordinaria. El viernes pasado hubo una jornada hispanoalemana donde estuvo el ministro de Economía alemán y el ministro de Economía de España. Al ministro de Economía de España solo le preguntaron si iba o no iba a intervenir los bancos en España, porque ahora forma parte de los temas que se van sacando recurrentemente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en liquidez, pero nulo en solvencia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en liquidez y hemos ganado algún dinero con la liquidez, pero en solvencia no hemos puesto un duro. Pero cabe la posibilidad de que si la gangrena dura mucho tiempo, en algún sitio haya que hacer operaciones de solvencia. Y como eso se ha ido diciendo, para que no digan que no decimos las cosas, pues le preguntaron a este buen amigo sobre esta cuestión y él dijo lo que querría decir. Pero luego intervino el alemán, que tiene el mismo problema. Bueno, el Comenbar está quebrado, el está quebrado, los regionales están quebrados, no quiero decir. Entonces, y él dijo una cosa que no le faltaba razón. Dice, oiga, si nosotros como Estado hemos puesto dinero para salvar el sistema y las instituciones, nos deberíamos plantear también el problema de hacer llegar en alguna medida dinero a los ciudadanos. Y él especuló con un hecho, que es que, hombre, en el G20 habría que dar algún signo en esa dirección. Pero ahí soy muy escéptico, Soy muy escéptico. ¿Por qué soy muy escéptico? Porque uno tiene la sensación de que los fenómenos de segunda vuelta no están superados. Lo digo sinceramente, es decir, no. Y claro, ¿en qué consiste estar superado? Si es que, además me alegra que vayas entendiendo bien, esta es la parte más complicada de mi explicación, el decir, oiga, mire usted, aquí compramos las cosas y valían lo que nos está en los escritos, y además las compramos con deuda, porque así como las compraron, ahora se viene abajo y hay que desapalancarse. Dice, las compraste como apalancamiento y ahora te tienes que desapalancar. Claro, eso en el balance de una sociedad, eso significa reconocer pérdidas y distribuir las pérdidas entre quienes. Bueno, ese va a ser un fenómeno de una dureza social espantosa. Porque los accionistas en los bancos ya no existen. Existen los proveedores, existen los gerentes, existen los poderes públicos, pero el tío que tenía acciones en un banco, no digo yo que sea un desgraciado, las tenía, no vale un carajo y hacer puñetas. Entonces, ahora, ¿cómo volvemos a tratar de poner en valor el esfuerzo que habíamos hecho? Y esa debería ser una enseñanza para este tipo de gente que durante bastantes años nos ha estado diciendo que ancha Castilla. Porque, créeme, a Obama le encargan a los republicanos. Que tienen huevos, No digo yo que pidan perdón, pero que tengan los cojones de encararle y de decirle algunas cosas, es terrorífico, Y allí Bush, que no era precisamente un socialdemócrata, nacionalizó los bancos. Joaquín. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Yo un pequeño matiz. Comentaba José Alberto y ya has contestado. Es decir, el gobierno no ha dado el dinero. El gobierno ha prestado el dinero. No, pero no hablo de España. Ah, bueno, hablamos general. No, pero es verdad lo que tú dices. Lo que pasa es que yo no lo he querido contestar en esos términos, pero ¿qué no hablo de España? Es un matiz muy importante. No, sí, claro que es un partido muy importante. Luego, en cuanto al tema, si vamos a tocar fondo, pero siempre en todas las crisis tocamos fondo y luego nunca aprendemos. Es decir, ¿qué fórmulas hay? ¿O tiene que venir otra crisis para que volvamos a decir, hemos tocado fondo y esto al final? Pero es lógico que cuando toquemos fondo llegamos a un punto de inflexión y volvemos a retomar el camino. Va a suceder, va a haber fórmulas, como bien comentaba Hernán, es decir, es una globalidad y además esto lo pongo en colación. Es decir, cuando se habla de medio ambiente, dice los problemas globales se resuelven con problemas locales, con soluciones locales, perdón. Y comentaba la consejera
que Extremadura tiene 50 medidas y el gobierno español tiene 80 medidas. ¿Cómo se coordina eso? Es decir, cada uno, Extremadura tiene 50 medidas, imagino que Castilla y León tendrá otras tantas, otra comunidad autónoma tendrá otras tantas. Hombre, es decir, ella ha dicho una cosa, no, sí, no. las han enganchado las competencias. Sí, totalmente de acuerdo, Paco, pero me pregunto, si ¿habría alguna fórmula de coordinación de todas esas medidas para intentar solventar, paliar la crisis de la mejor manera posible? Vamos a ver, yo creo que hay cosas que se están intentando hacer, pero son muy globales. Y luego, las aplicaciones en el territorio pues tienen que ser muy concretas, muy específicas, porque no es el mismo tipo de problema que existen en una zona. Estoy pensando, he puesto dos ejemplos de una zona industrial con un problema casi de monocultivo. Lo del automóvil en España es tan importante como la construcción, ¿eh? No es broma, ¿eh? Es el primer renglón de la exportación, ¿eh? Y este país es el tercer país de Europa en producción de coches y el octavo del mundo, y ha vendido en este bimestre única y exclusivamente 1.500 camiones. O sea que esto está pagado de cojón de la Virgen. Entonces, claro, el gobierno de allí, el pobre, ¿qué está intentando? Pues no, pues que las empresas de allí tengan actividad. O sea que tú tienes algunos hechos y ella dice, yo estoy intentando ¿qué? Pues en esa gama de productos. Entonces, bueno, esa es la ventaja de tener, esa es una de las grandes ventajas de tener un proceso autonómico. Los que somos jacobinos tenemos que reconocer que tener un proceso autonómico abajo y tener poderes locales te permite una mejor asignación de los recursos. Eso sí. Ahora, lo he dicho antes y lo digo con conciencia, esta es una crisis que nace en la banca y que solo se resuelve en la banca. El día que esto esté resuelto en los bancos, las cosas mejorarán para todos. ¿Qué ocurre? Que ocurre que el sistema este de valoración de los activos, de reconocimiento de las pérdidas y de meter el B en el A, porque claro, esto ya si uno tiene que empezar a hablar de los derivados y de ese tipo de cosas, es que tiene de meter el B en el A y hacerlo todo en un momento relativamente razonable, eso lleva muchísimo tiempo y muchísimo dinero. O sea, es que es una millonada lo que está. Por eso, hombre, aquí casi todos somos compañeros y amigos. Yo soy allí de los más mayores en el grupo parlamentario. Y las motivaciones que han llevado a la mayor parte de los diputados a estar en el grupo no son las motivaciones que me llevaron a mí. No. Ni son las que yo tengo hoy día. No quiero, vamos, yo creo que me entendéis razonablemente bien. Pero yo cuando les digo, a ver, mira, lo último que nos puede ocurrir, ya sería, después de lo que hemos tenido, de las dificultades que estamos superando, volver a tener una crisis financiera. Cuando nosotros llegamos en el 82 al gobierno, eso lo contamos de la agrupación, ¿eh? Cuando llegamos al gobierno en el año 82, el subgobernador nos dijo, en España hay 100 bancos, 50 están quebrados. Hubo 43 crisis financieras. Yo estaba en la noche de Rumasa. 20 bancos. Y la del Comebá, cuando el hispano desapareció. O sea, si uno tiene que... El sacar adelante las crisis es cuestión de dos cosas. Una crisis financiera se resuelve de dos maneras. De dos. Dinero y calendario. Dinero y calendario. Con dinero y calendario se resuelve. Con mucho dinero y con mucho calendario. Entonces, volver a entrar por ahí, qué puta. Porque nosotros todavía podemos decir, oiga, estamos pegaditos a la pared, pero no hemos entrado por ahí. El dinerito que teníamos, lo hemos aplicado. Bueno, pero como tengamos que emplear dinero aquí también, lo amor de Dios. Este gobierno, y no porque sea lo que yo defiendo en las Cortes, este gobierno ha hecho cosas razonablemente sensatas. Se ha pegado a lo que hacen en Europa, ha reconocido que siendo el 2% del PIB mundial no tiene alternativas propias
ha coordinado el estímulo fiscal y las medidas financieras en la línea de las naciones europeas y quiere estar en la mesa de una manera activa. Digo yo, pues quiero que por aquí se corrija aquello, hace tus aportaciones en positivo. Y estamos ahí viendo en qué medida, bueno, pues esto se va ejercitando. Ahora, es que el ejemplo del infarto de miocardio debe ser terrorífico. Yo lo he copiado de Fiat, yo no tengo ahí ninguna imaginación, pero debe ser la hostia. Es decir, cuando uno ve el boquete que le abrieron al corazón financiero del mundo, este tipo de práctica, el boquete era muy gordo, entonces reconstruye ese órgano y pone a andar al paciente. Eso lleva mucho esfuerzo. Muchas gracias. Había muchas preguntas. Bueno.